Dios le bendiga a todos los hermanos que están aquí presentes y también a los que se están sintonizando para ver esta transmisión. Es un privilegio enorme que tenemos de estar compartiendo la palabra del Señor. En esta oportunidad vamos a continuar con el tema que venimos desarrollando, que es cómo vencer la amargura a través del perdón. Repito, cómo vencer la amargura a través del perdón. Así que vamos a estar viendo lo que podríamos llamar la parte B de la tercera parte de este estudio. Consiste en varias secciones, pero en la reunión pasada no lo hemos terminado, esta parte 3. Así que vamos a ver la parte B, o sea, la segunda parte de esta, valga la redundancia, de esta parte 3. Entonces, les invito a abrir su Biblia y a mirar un verso que nos va a servir de base para lo que vamos a estar compartiendo en esta sección. Lucas capítulo 23, el verso 34. Lucas 23, verso 34. Dice así la palabra de Dios. Repito, Lucas 23, verso 34. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Amén. Vamos a hacer una oración dándole gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí y estar compartiendo este estudio. Gracias, Padre, en el maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor, presentes compartiendo esta palabra, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo esté calando hondo en nuestros corazones y llevando, Señor, esta palabra, Señor, poderosa en nuestro espíritu para que ésta sea sembrada y dé fruto al 100 por 1. En el maravilloso nombre de Jesucristo te doy gracias, Señor. Gracias porque ahora sabemos que estamos en tu presencia y el deseo que tú tienes es que seamos edificados, Señor. Usa esta palabra, esta reflexión, para ese propósito de ser edificados, Señor, de fructificar, de prosperar, de crecer espiritualmente, Señor. En el nombre de Jesucristo te doy gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, como ya habíamos dicho al comienzo, esta es la segunda parte de esta sección número 3. Habíamos hablado en el último estudio, aquí estábamos hablando cómo vencer la amargura a través del perdón. Pusimos algunos ejemplos, el ejemplo de Job, también hemos puesto el ejemplo de José, hemos puesto el ejemplo de David, el rey David. De qué forma y de qué manera ellos fueron humillados, pasaron por situaciones muy difíciles, pero entendieron que estas situaciones difíciles que habían pasado y la forma en que habían pasado por esa humillación era parte de un plan, un plan con propósito. Era el plan de Dios en sus vidas. Dios quería pulirlos, Dios quería prepararlos para algo más grande. Tanto Job como José, como David, había sobre ellos un propósito muy especial, como todos conocemos, cuando vemos el resultado de ese trato que Dios tuvo con ellos, un plan maravilloso. Y Dios también tiene un plan con cada uno de nosotros. Contigo, amiga, amigo, tú que estás viendo el video, que estás en tu hogar, pero Dios tiene un plan contigo, aunque tú no veas cómo va a comenzar ese plan en tu vida, o no lo veas ahora desarrollándose, pero con seguridad te podemos decir de que hay un plan establecido por Dios para que tú lo ejecutes. El que no lo conozca no significa que no esté allí vigente ese plan. Dios tiene ese plan vigente y está esperando que respondamos a través de la fe, que tomemos determinación en nuestra vida y nos consagremos en las manos de Dios, que creamos a sus promesas y de esa manera, obedeciendo a su palabra, ese plan se va a ir desarrollando en nosotros. Y obviamente que cuando se trata del plan de Dios, es un plan que nos va a permitir llevar a lo máximo que Dios ha diseñado para nosotros. Ahora, después de haber hablado de estos tres personajes, vamos a estar hablando del Señor Jesucristo, como aquí vemos con el verso que leímos, donde Él ya estando en la cruz, como todos conocemos,
por lo que le relatan los evangelios, en un momento determinado hace esta oración y habla a su padre, diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahí nos vemos, lo vemos a Jesús dirigiéndose a su Padre. Obviamente, el Padre Celestial era la fuente, la inspiración, la fortaleza, la paz, el consuelo que el Señor tenía. Él no se apoyaba en otra cosa que era en su Padre. Lo habían traicionado, lo habían dejado solo, y ahora también estaba recibiendo improperios, burlas, escarnios, azotes, y también había sido ya crucificado, o sea, ya estaba pendiente del madero. Pero él allí, estas palabras maravillosas, palabras que a veces no vamos a encontrar las palabras para describir del corazón en el que han nacido estas palabras, pero él dice: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es bien importante entender de que Jesucristo en ese momento no estaba atribuyendo ningún mal ni a su Padre Celestial, ni tampoco a aquellos que lo habían llevado a esa situación. Es más, estaba intercediendo por ellos, diciendo: perdónalos, perdónalos, no saben lo que hacen. Vemos entonces de que Jesús demuestra su verdadera naturaleza al expresar esas palabras en unas circunstancias totalmente difíciles, terribles, que estaba viviendo en los momentos finales de su vida. Ya era la agonía de él, y no salieron palabras de improperios, de enojo, de queja, de murmuración, sino que salieron de sus labios unas palabras de amor: perdónalos, una palabra de perdón, una palabra donde él comprendía, entendía de que él estaba en ese momento, en esa situación, no por culpa de aquellos que lo habían llevado allí, sino que era parte del plan. Y el plan que estaba bajo el control de Dios. Por eso tenemos que entender también nosotros que cuando nos toca pasar ciertas circunstancias por causa de nuestra fe, comprendamos que es parte del plan de Dios. A veces Dios quiere probar nuestra fe y va a permitir ciertas situaciones en donde de repente vamos a pasar por circunstancias de humillación, circunstancias difíciles que no nos vamos a explicar en ese momento con nuestra mente, con nuestra razón, pero inmediatamente la fe nos va a dirigir a orientar nuestra mirada, nuestro enfoque, nuestros pensamientos en el plan de Dios, y saber de que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Así que si Dios nos ama, todo lo que nos está sucediendo, sea bueno o sea malo, nos ha de ayudar para bien. Y eso es lo que entendió Jesús allí en la cruz. Demostró que en él había paz. Jesucristo era el príncipe de paz. Y él vino a este mundo, fíjese, ¿no? Vamos a hacer una breve reseña de la naturaleza de la cual era parte el Señor Jesús. Una naturaleza pura, santa, sin pecado, dice la Escritura. Y era una bendición donde él iba, a donde él se dirigía, los enfermos eran sanados, su mano multiplicaba panes, peces, hacía milagros maravillosos, sanaba al dolorido, resucitó muertos, daba vista a los ciegos, destapó oídos de sordos, hizo multitud de maravillas, de milagros, y nunca esos milagros, esas maravillas que él hacía, tenían el propósito de la exaltación personal. Siempre la exaltación que buscó Jesucristo era la de su Padre Celestial, impulsado por el amor, impulsado por la comprensión, impulsado por aquello que le llevaba a él a ver a la gente como ovejas que no tenían pastor, necesitados de guía, de orientación, de la gracia, del amor, gente que estaba abandonada, gente que estaba olvidada, gente que había sido rechazada, pero ahí estaba el Señor Jesús para hacerles bien. Esa era la naturaleza que tenía nuestro Señor. A pesar de todos los bienes que él hacía, había estos personajes que los evangelios nos muestran como los escribas y los fariseos,
que eran personajes que estaban celosos de la obra del Señor. Observaban ellos alarmados la creciente popularidad de Jesucristo y ellos lo veían como una amenaza. Veían en Jesús como una amenaza de un líder religioso que iba a ganar, conquistar el corazón de la multitud, y de esa forma ellos temían para sí mismos de que ellos iban a perder prestigio, iban a perder posición, porque eso era lo único que alimentaba su corazón, su engañoso corazón. Ellos creían en la posición, en el estatus, en el poder político, en el poder religioso, en el poder de las riquezas, en el poder de todo lo que el corazón humano anhela y pretende tener. En eso creían estos líderes religiosos. Hoy en día nos sucede de diferente manera. Hoy en día nos encontramos también con líderes religiosos que están enfocadas sus vidas en estas cosas que acabamos de describir. Aparentemente ellos dicen servir a Dios, ¿verdad? Pero en el fondo, en lo profundo de sus corazones hay un deseo por la fama, por el estatus, la posición, el dinero, la riqueza, porque así lo demuestran luego sus hechos. Por sus frutos los conoceréis, dice la Escritura. Así que nosotros hoy nos damos cuenta realmente que aquellos que manifestaban servir al Señor y que manifestaban hacerlo de corazón, los vemos hoy que la única motivación que tenían era la fama, el dinero, etcétera, etcétera, y quedan así de esa forma reducidos ante nuestra vista a pobres criaturas que necesitan de la gracia, de la misericordia y del perdón de Dios. Tenemos que orar por estos tristes personajes que hoy en día están pululando, ¿verdad?, en el espectro del cristianismo que nos toca vivir. Así eran estos fariseos y escribas también en aquella época. Ellos habían diseñado frente a que no se cansaba de hacer bienes, de matarle, hermanos. Ellos querían deshacerse de Jesús, ya no lo soportaban más, ya para ellos era un estorbo. Cada palabra que salía de los labios de Jesús cautivaba los corazones. Cada obra de sus manos entonces los irritaba a ellos profundamente. Mientras su mano sanaba enfermos, eliminaba cánceres, daba vista a ciegos, hacía milagros y maravillas, el poder de su palabra se manifestaba. Bueno, para ellos era un aguijón en sus corazones. Para ellos era una tortura poder saber de que había gente que aclamaba a Jesús, que seguía a Jesús. Las multitudes lo seguían al Señor por la manifestación no solo de su amor, también de su poder. Y ellos carecían del poder. ¿Saben, querido hermano? Se carece del poder cuando se carece del amor de Dios. Esta es una combinación que nos genera una ecuación. Amor va a generar poder. Si las cosas se hacen por otras motivaciones que no sea el amor, entonces difícilmente vamos a ver involucrado el poder de Dios en acción. Así que todo lo que hagamos nosotros, de palabra o de obra, hagámoslo generado por el amor de Dios, hacia aquellos que son desposeídos, aquellos que sufren injusticias, aquellos que están enfermos, aquellos que no tienen protección, aquellos que están olvidados, rechazados. Nosotros tengamos como iglesia de Jesucristo y fieles discípulos del Señor ese amor que las multitudes no pueden encontrar en las clases religiosas, que no pueden encontrar en las personas con estatus intelectual, que no pueden encontrar en los gobiernos, en los sistemas educativos, que no pueden encontrar en la sociedad, pero sí lo van a encontrar en la verdadera iglesia del Señor Jesucristo. Ese es el amor que nosotros debemos de manifestar en nuestra vida, porque entonces cuando ese amor se manifieste no va a haber ninguna dificultad para que el poder de Dios también haga lo suyo. Así que vamos a ver cómo la gente recibe el poder de Dios, así como lo recibía de la mano del Señor Jesucristo, porque el mismo Espíritu que lo impulsaba al Señor nos está impulsando a nosotros. Amén. Pero esto no trae, ¿verdad?, a veces la simpatía de todo el mundo. El mundo más bien rechaza estas manifestaciones de amor y de poder. Y muchos se burlan, se mofan. Algunos
critican, acusan falsamente a aquellos que hacen uso de la palabra de Dios y alcanzan a manifestar algo de la gracia, del amor y del poder de Dios. Y lo hacen motivados por esa intención. Como de las manos de ellos y de la boca de ellos no sale ninguna manifestación o expresión de amor o de poder, entonces sienten celos, sienten que ellos, a pesar de sus grados académicos, y estoy hablando en el día de hoy, a pesar de sus grados académicos, a pesar de sus amplios conocimientos, a pesar de sus influencias, numerosos contactos, amistades, a pesar de todas esas cosas que cualquier mortal quisiera tener, bueno, están allí totalmente anulados en el aspecto espiritual porque carecen de poder, carecen del amor de Dios. Así que con Jesús pasaba esto. Hacía por un lado bienes y por el otro lado recibía males. Bienes a los que lo necesitaban recibir, pero males los recibía de aquellos que no les gustaba su ministerio. Y concibieron estas personas un plan inicuo. Yo quiero decir, hermana, hermano, de que no esperemos nada bueno del mundo. No busquemos los aplausos del mundo, ni su reconocimiento, ni de sus autoridades, porque hay líderes religiosos que ignorantemente buscan ese tipo de reconocimientos sociales, reconocimientos del mundo académico, reconocimientos de la sociedad, y esperan el aplauso de ese mundo. Yo quiero decir que el verdadero servidor de Dios no va a recibir tantos reconocimientos, más bien va a recibir oposición, va a recibir una mala intención de parte de todos aquellos que van a sentirse amenazados por ese tipo de ministerio que sirve al Señor. Y concibieron un plan de mal contra el Señor Jesús. Reunieron falsos testigos y lo trajeron a juicio al Señor. ¿Por qué? Porque ellos estaban motivados, ¿verdad?, por los valores temporales, como ya hemos hablado en la lección anterior. Ellos no conocían los valores eternos. Porque los únicos que pueden conocer el valor, valga la redundancia de nuevo, de los valores eternos, es aquel que conoce a Dios. El que no conoce a Dios no entiende realmente lo que significa la eternidad ni lo eterno. Por eso no va a darle valor, porque no puede ver, ¿verdad? Ellos se mueven por lo que ven. Pero cuando así sucede, ellos buscan lo temporal, buscan la posición, buscan el dinero, buscan la vida cómoda, ¿sí? Buscan la satisfacción personal, y de esa manera es que se oponen y se rebelan contra la verdad. Y se mofaron de la justicia, lo golpearon cruelmente y lo ultrajaron de toda forma y manera a nuestro Señor. Lo clavaron en una cruz. Una muerte de cruz era una muerte terrible, una muerte que se le daba a los peores criminales. Era la forma de ejecución del Imperio Romano, la cruz. Y ellos se asociaron, estos escribas, fariseos, clase religiosa, se asociaron, ¿verdad?, al Imperio Romano. ¿Para qué? Para deshacerse de esta amenaza que para ellos significaba que no se cansaba de hacer bienes a las multitudes, del Señor Jesucristo. Él podía haber visto a sus acusadores, aquellos que no solamente eran parte de la clase religiosa, sino aquellos que también ante el ofrecimiento de Pilato a ver a quién soltaba, a Barrabás o a Jesús en aquel día de fiesta, la multitud gritó por Barrabás, aclamó a Barrabás, y a Jesucristo dijeron: crucifícale, crucifícale. Probablemente muchos de ellos habían visto las maravillas del Señor. Algunos quizás, que ahora estaban abriendo su boca en contra del Señor, quizás habían recibido algún milagro, algún acto de parte del Señor, o habían tenido algún tipo de esperanza en su corazón acerca de la propuesta que traía el Señor Jesús, hablando del reino de los cielos. Pero ahora, crucifícale, crucifícale. Jesús podía haber visto a estos acusadores como meros hombres realizando una obra malvada. Porque a veces cuando se nos oponen, cuando hay gente que a veces ocurre de esa manera, en que no entendemos la razón
y el propósito de la feroz oposición, del odio, del rencor, del rechazo, de la indiferencia que ejercen sobre los servidores del Señor o contra la verdadera iglesia del Señor Jesús, no nos podemos entender. No podemos comprender a veces por qué, inclusive aquellos que utilizan títulos religiosos, se dicen pastores, servidores de Dios, personas eminentes, ¿verdad?, que conocen la palabra y que dicen conocer a Dios, ahora los vemos en contra de la prédica del Evangelio. Y quizás ellos, por sostener sus puntos de vista que consideran verdaderos y que a la luz de las Escrituras muchas veces son confrontados, ¿verdad?, esos puntos de vista y probados que son falsos, que son errados, equivocados. Bueno, de ahí proviene el enojo, ahí proviene el rechazo. Bueno, esta gente, a nuestros ojos en ese momento tenemos la tendencia muy humana de pensar o de creer que están impulsados totalmente por la maldad. Pero sin embargo Jesús no pensó de la misma manera que podíamos haber quizás pensado alguno de nosotros. Más bien los vio a esta gente como personas utilizadas por Dios, o sea, agentes de Dios para lograr un propósito más grande. Por lo tanto, él podía decir lo que dijo en Lucas 23:34, que le invito, 23:34, que le invito, lo que leímos, ¿verdad? Que lo que le llevó a decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdónalos, ellos no saben lo que hacen. O si ellos no saben lo que hacen, quiere decir esto que el Señor entendía que no había nacido esta actitud de rechazo, de odio, de rencor contra Él en los corazones de estas personas. Esto iba a más profundo. Esto había nacido detrás de una mente malvada, había sido originada, gestada en una mente retorcida, perversa, maligna. Y ya sabemos de dónde se originó este plan de la humillación, de hacerlo pasar de esa forma y de esa manera, tratándolo de destruir. Había sido sembrada por el mismo Satanás, pero como siempre Satanás se equivoca. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Amén. Porque lo que él pensó que iba a ser una gran victoria suya, verlo a Jesús crucificado, verlo muerto, se transformó en la gran victoria del Señor Jesucristo sobre él, donde el mismo Señor Jesús le pisó la cabeza. ¿Cuántos alaban a Dios? Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero así es que le ocurre a los enemigos de Dios, a los enemigos de la verdad de Dios. Pero para nosotros estas palabras del Señor Jesús deben de ser como nuestro canto, nuestro himno frente a la adversidad, frente a la oposición, frente a la rebelión. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Quizás estás sufriendo en manos de personas, por dichos, por actos, gestos, por situaciones que te ha tocado vivir, en donde te sientes que se ha hecho o se ha cometido injusticias en contra de tu vida. Bueno, que no te inunde a ti el odio y el rencor. Más bien, asociémonos con estas palabras del Señor. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hay una mente maligna detrás de estas vidas. Si están así oponiéndose rabiosamente a tu vida que está orientada en el Señor y tu sola intención es servir a Dios, hacerlo con un corazón sincero, pero encuentras ese tipo de oposición, de rechazo, de maldad, eso viene de la mente del enemigo. Así que perdónalos, Padre, a ellos. Satanás ya tiene su condenación eterna, ya ha sido juzgado en la cruz y ya ha sido condenado. Así que no hay para Satanás ningún tipo de misericordia, de gracia, de perdón alguno. No hay perdón para el diablo. El perdón es para aquellos que han sido seducidos por el enemigo y a pesar de que nos han causado males o nos tratan de una forma indiferente o de una forma totalmente agresiva, a pesar de la maldad que puede salir de la boca de ellos, de sus actos, de sus hechos, no le vamos a ellos imputar culpa, más bien vamos a decir: Padre, perdónale porque no saben lo que hacen. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús.
las palabras del Señor está implícito aquello de que tú sabes lo que estás haciendo, Padre Celestial. Si estoy en esta situación y esta gente está haciendo lo que está haciendo, es porque es parte de tu plan, para lograr tu propósito supremo, para proveer redención para toda la humanidad. Y eso nos debe de consolar y debe fortalecernos, porque había un propósito mayor para los sufrimientos y para la muerte y muerte de cruz que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Y ese propósito mayor es que nosotros, a través de esa muerte, a través de esos sufrimientos, alcanzamos la salvación. Una salvación que está abierta para todos aquellos que quieren creer, que pueden creer en esta obra. Esta salvación está a disposición de ellos. Así que eso sabía el Señor Jesús. Por eso no atribuyó maldad directa, implícita en estas personas. Sabía de dónde venía ese odio. Sabía que también lo que estaba pasando él y viviendo ahí colgado del madero era parte del plan de Dios. Él tenía que venir a morir por nosotros, porque era la forma y manera de cancelar la deuda con la ley de Dios. La ley de Dios dice que el alma que pecare esa morirá. La muerte eterna ya estaba decretada sobre nuestras vidas, pero el Hijo de Dios se ofreció en lugar nuestro, se ofreció como el sacrificio para satisfacer la correcta, real, verdadera demanda de la ley de Dios. Y Él murió, siendo Él sin pecado, sin nada del cual se le pudiera acusar y probar, como también se le probó y no se le pudo encontrar ninguna falta, como declaró Pilato: en este hombre yo no encuentro falta alguna. Pero el pueblo hacía presión: crucifíquenle, crucifíquenle. No había falta en Jesús. Un juicio injusto, pero el Señor seguía adelante en su misión. Él, valeroso, inflamado por el amor y la fuerza y la fortaleza que solo el Espíritu de Dios puede dar a alguien que pasa ese momento, esa circunstancia, porque Él era tan humano como tú y como yo, pero en ese momento Él estaba inflamado por el amor. Sabía que iba rumbo al propósito para el cual Dios lo había enviado aquí a la tierra, a encarnarse el Hijo de Dios para morir por nosotros. Así que ahora Él no abrió su boca, como nos dice el profeta Isaías. Fue como oveja al matadero. No abrió su boca, no se quejó, no renegó, no maldijo, no abrió su boca en lo absoluto. Aceptó el propósito divino para él, porque sabía que había promesa de que si bien iba a haber la muerte, iba a ser un sueño de 3 días y 3 noches, en donde Él iba a resucitar de entre los muertos para que nosotros tuviésemos vida eterna y vivir una eternidad, para interceder mientras estamos aquí por nosotros y para ser allí glorificados junto al Padre Celestial, como las Escrituras también nos enseñan. Pero ahora vemos a nosotros a este Jesucristo que no se aferró al rencor, al odio, sino que sencillamente se aferró del amor de su Padre Celestial, que lo inundaba, lo llenaba, y lo expresó, lo manifestó: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Podremos nosotros decir lo mismo cuando nos acusan falsamente, cuando pasamos por situaciones difíciles? ¿Podemos perdonar como perdonó el Señor? Yo te invito a que lo hagas en esta hora, porque eso va a liberarte del odio, del rencor, va a romper ligaduras que te han estado impidiendo disfrutar de la vida, va a romper con esas cadenas que has estado arrastrando por años por no haber podido perdonar, por el resentimiento guardado, por aquellas ofensas legítimas probablemente que hicieron contra ti, contra aquel odio, aquel rencor, con aquel engaño, aquella mentira, con aquel desprecio. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Así manifestó Jesús su amor.
El Padre ya lo había manifestado enviando su Hijo por amor a todos nosotros. Ahora el Hijo lo estaba expresando. Estaba expresando la voluntad de su Padre Celestial. Expresa tú también la voluntad de nuestro Padre Celestial. Así como el Hijo de Dios lo hizo, nosotros también somos invitados a expresar el amor. Cerrando nuestras bocas en un momento, sencillamente abrirla para decir: Padre, perdónalos. Podemos asociarnos a eso, hermanos. Perdonar a aquellos que nos ofenden, a aquellos que nos acusan, a aquellos que nos han rechazado, a aquellos que se han olvidado. Olvidado cuando tú le has hecho bienes. Los has visitado cuando estaban enfermos, cuando estaban en un hospital, que tendiste tu mano, que diste abrigo, que pusiste pan en sus bocas de alguna forma, de alguna manera. Fuiste impulsado a ayudarles económicamente, por la gracia y la misericordia de Dios nada más. Pero que de repente, luego, así como hizo el Señor Jesús tantos bienes, hizo Él, tú también. Quizás no en la misma dimensión, en la misma medida, pero hiciste bienes. Pero llegó el momento en que te encontraste con un rechazo, con una indiferencia, con una expresión de odio, con unas palabras desubicadas, fuera de lugar, con una acusación, con oposición, con rechazo, desprecio. Tenemos que hacernos eco de las palabras de Jesús. Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. No saben en qué condición están. No saben a dónde ellos están dirigiendo sus pasos. No saben que ya están al borde de la destrucción, de la ruina y de la miseria. Ten piedad, Señor, de esas vidas. Ten piedad. Intercedamos nosotros por aquellos que merecen tener piedad. Porque todo ser humano merece que se le tenga piedad. Porque no nos tenemos que olvidar nosotros que también somos nosotros humanos y que también hemos fallado. Y que también nosotros hemos sido perdonados. Nuestro Padre Celestial nos perdonó nuestros pecados. La sangre de Jesús los lavó todos, sin haber hecho nada nosotros para poder lograr conseguir esto. Una obra de misericordia, la gracia de Dios. Un regalo de Dios. Algo eterno que hemos recibido porque solamente lo hemos creído. ¿Cómo no vamos a interceder por los demás? Padre, perdónalos. Perdónalos. Hoy despójate del resentimiento, del odio, del rencor. Padre, perdónalos. Perdona a aquel hombre, a aquella mujer, a aquel hijo, a aquel familiar, a aquel cliente, a aquel vecino, aquel que no te ha mirado bien, aquel que no sabes ni entiendes por qué actúa como actúa, aquel que no le caes bien, aquel que no sabes por qué y que te has tratado de arrimarte y has intentado hacerle bien nuevamente, pero has cerrado su corazón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hay muchos casos más que podemos hablar en las Escrituras. Voy a mencionar brevemente el último caso para cerrar esta parte del estudio. Esteban. Todos conocemos la historia de Esteban, Hechos capítulo 6. Esteban era un diácono de la iglesia primitiva y había algunos valores eternos en él. Dice Hechos 6:5, yo le invito a leer Hechos 6:5. Dice que agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban como diácono, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Dos cosas: fe y lleno del Espíritu Santo. Quiere decir que existe la posibilidad de tener fe, pero de no estar lleno del Espíritu Santo, o de estar lleno del Espíritu Santo, pero carecer
de eso tan primordial como es la fe. Una fe intensa. Era la fe que brotaba del corazón de Esteban. Una fe que lo llevó a tener éxito en su ministerio como diácono. El capítulo 6 que hemos leído, el verso 8 dice que Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Lleno de gracia y de poder. Hacía grandes milagros, prodigios, señales entre el pueblo. Así como Jesús, que sanaba a los enfermos, tenía amor por las almas. No quería sencillamente hablarles unas cuantas palabras y despedirlos, sino que también se compadecía de sus dolencias, de sus enfermedades, de sus carencias, y los sanaba, así como Jesús lo hacía. Ahora este hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, ahora hacía lo mismo que su maestro, que su ejemplo. Sanaba a los enfermos, obraba a favor de aquellos que eran desposeídos, que sufrían las injusticias, que no tenían cómo resolver su situación personal. Pero ahora el poder de Dios estaba allí siendo ejercido por este varón. Este hombre era digno de ser apreciado, valorado. Era una persona destacada. En los registros del cielo está su nombre con seguridad escrito, porque fue el primer mártir cristiano, aquel que derramó su sangre. Sí, derramó su propia sangre, no para salvar a nadie, sino como un testimonio de agradecimiento hacia Dios, hacia el Señor Jesús, el cual lo había salvado a él y había permitido que sea lleno de fe y del Espíritu Santo. Ahora este hombre manifestaba su agradecimiento a Dios, predicando la palabra del Señor, sin temor, como lo vemos aquí, cuando fue arrestado y predicó y habló lo que habló. Le invito a leer el capítulo 6 y el 7, que nos habla acerca de este hombre ejemplar, de este hombre tremendo y lleno del Espíritu Santo. El capítulo 7, el verso 60, nos dice cómo terminó este hombre, lleno de fe y del Espíritu Santo, puesto de rodillas, después de haber sido apedreado, lacerado. Las piedras que les arrojaron eran como una lluvia, una catarata de piedras que cayeron sobre todo su cuerpo, haciendo brotar sangre de sus heridas. Puedo imaginarlo, un hombre en medio de una lluvia de piedras, un charco de sangre emanando de sus heridas. Pero él hacía en una actitud devota, en una actitud de humillación, de rodillas en el piso. Tiene una visión celestial. Aleluya. Ve el trono de Dios y al Hijo de Dios a la diestra del Padre. Declaró eso, y eso incitó a la multitud a apedrearlo. ¿Quiénes pueden conocer los misterios de Dios sino aquellos que tienen un corazón consagrado al Señor, una vida consagrada a Dios? Y este era el hombre que podía ver lo que vio y podía declarar lo que declaró y hacer los bienes que hacía, las maravillas que hacía, y podía morir como murió, como un mártir. Dio su vida por el Señor, por aquel que había dado su vida por él. Jesús derramó su sangre por él y él la derramó como agradecimiento, como testimonio de lo que él era por la gracia de Dios. El Señor lo había salvado, lo había instruido, el Señor lo había llenado, y ahora no le quedaba más a él sobre la tierra que otra cosa que hacer que exaltar la gloria de Dios, y fue lo que hizo. Por eso
murió. Cuando nuestro propósito es exaltar al Señor, exaltar su gloria aquí en la tierra, vamos a recibir oposición. Una vez más digo, hermana, hermano, que pretende servir al Señor, no busques el aplauso. No busques el reconocimiento humano. No busques el reconocimiento de autoridades. Hay quienes reciben grandes reconocimientos de otras personas. Tú y yo, todos aquellos que pretendemos servir al Señor, no busquemos esas cosas. Ni posición, ni estatus, ni riqueza, ni dinero, ni bienestar personal. Busquemos la gloria de Dios. Porque si buscamos la gloria de Dios, con seguridad vamos a recibir oposición. Pero cuando la oposición se manifiesta, el nombre del Señor siempre va a ser glorificado, aún a costa de nuestra propia vida. Esto es muy importante, que nosotros tengamos esta actitud, como también la tuvo Esteban. Fue maltratado inmerecidamente. Y ese maltrato, mientras recibía las piedras sobre su cuerpo, podían haberlo amargado. Él podía haber dicho: pero si yo no hice más que bienes, yo sané enfermos, yo hice obras de bien, tuve compasión por las gentes, mi motivo es servir a Dios, hablar lo que Dios me ha mostrado, lo que me ha revelado. ¿Por qué esta gente ahora quiere callarme? ¿Por qué ahora, de esta forma, de esta manera tan injusta, soy silenciado? Y silenciado hasta morir. ¿Por qué me pasa lo que me pasa? Quizás te lo estás preguntando también ahora. ¿Por qué me pasa a mí lo que estoy pasando? ¿Qué mal hice yo para que me sucedieran estas cosas? Quizás hay alguien que está viendo esto y preguntándose de esa manera. Hay muchas personas que atraviesan injusticias, situaciones difíciles, y le preguntan a manera de reproche a Dios: ¿por qué, Dios mío, permitiste esto en mi vida? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué el desprecio, el abandono, el rechazo? ¿Por qué la pedrada? ¿Por qué el odio? ¿Por qué me pasa esto? Pero Esteban no fue llevado a exclamar de esta manera, sino que, puesto de rodillas, clamó a gran voz. Y a la manera que clamó el Señor Jesús, él también se hace eco de aquellas palabras que el Señor dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero él dice: no les tomes en cuenta este pecado. Padre, no le tomes en cuenta este pecado. Ese desprecio, ese rechazo, ese odio, ese rencor, no se lo tomes en cuenta. ¿Estás sufriendo? No vivas en amargura. Ya deja de cuestionar tu vida. Algunos dicen: para pasar esto, mejor hubiera sido morir en mi infancia o en mi juventud, o que antes de vivir esta injusticia se hubiesen cerrado mis ojos para siempre. ¿Por qué pasar por esto? ¿Por qué, oh Dios, no me quitaste la vida? Esas palabras no son propias de un servidor de Dios. Esteban no dijo así. Él asumió el momento, asumió lo que estaba experimentando, lo que estaba viviendo, asumió sus sufrimientos, porque aquellas piedras le causaban dolor físico, pero también un dolor emocional intenso. Se sintió desamparado, así como se sintió Jesús en la cruz. No había nadie para ayudarlo. Todos se habían olvidado de él, aún aquellos que habían visto la mano de Dios obrando a través de su vida, ahora también se olvidaron de Esteban. Nadie acudió a sacar la cara por él porque temieron por ellos mismos. Él podía haber dicho: ¿y dónde están mis amigos ahora? ¿Dónde está mi familia? ¿Dónde están mis hermanos en Cristo?
¿dónde está Dios en este momento? ¿Por qué paso lo que paso? Sin embargo, él no dijo eso, sino que él intercedió y le dijo: Señor, no le tomes en cuenta este pecado, pásalo por alto. No lo juzgue por esto, júzgalo por las demás cosas, pero por esto no, porque si ahora estoy dando mi vida, estoy dando para tu gloria, Señor Jesús. Estoy aquí derramando también mi sangre como tú la derramaste en la cruz del Calvario. Y no le tomas en cuenta este pecado, esta maldad ahora. No le tomes en cuenta, perdónalo, Señor. Eso estaba diciendo Esteban. ¿Podemos decir lo mismo? Quizás no está pasando lo que estaba pasando Esteban, y mucho menos lo que pasó al Señor en la cruz. No son piedras físicas, son piedras como palabras desubicadas, impulsadas por el odio y la ignorancia, pero que lastiman. Actitudes, rechazos. Estás sola, estás solo. Aférrate al Señor Jesús. Este es el día, esta es la hora, este es el momento. Despójate del odio, de la amargura que se ha anidado en tu corazón. Dios es un Dios justo. Él es soberano y Él hace como Él quiere. Si Él ha permitido que pasemos por ese tipo de situaciones de momento, es porque siempre Él tiene un plan. Él no improvisa en lo absoluto. Los improvisadores de la vida somos nosotros. Pero Dios tiene un plan perfecto. El éxito consiste en precisamente conocer ese plan. Hoy te invitamos a que conozcas el plan, porque para conocer el plan hay que conocer a Jesucristo. Ábrele tu corazón al Señor. Dile: Señor, quita las raíces de amargura. Quita lo que me está dañando, lo que me ha enfermado. Llévate el desprecio, la humillación. Quiero una vida nueva. ¿Será posible eso? Claro que es posible. Es posible para todos aquellos que nacen en Cristo Jesús. El apóstol Pablo dijo que las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas, y hay un futuro nuevo para ti, en donde el pasado queda sepultado, ese pasado violento, ese pasado de rencor, de odio, de tristeza, de amargura, de soledad, va a quedar atrás. Ven a Jesús, acércate hoy. Gloria a Dios, aleluya. Él te ama. Gloria a Dios. Y Él sabe lo que está pasando. Siempre estuvo viéndote y siempre te estuvo esperando. Gloria a Dios. Él está esperando una actitud, un gesto de parte tuya, donde le digas: sí, Señor Jesús, entra en mi vida, entra en mi corazón. Esta es la hora, este es el momento. Vamos a orar. Te invito a que le digas al Señor: aleluya, gloria a Dios. entra en mi corazón, Señor Jesús. Y si grande es tu amargura, no te enfoques en ella, porque ni bien tus labios se abran para llamar a la paz, al amor, al Señor Jesús, a entrar en tu vida, todo eso pierde poder y se va. ¿Lo quieres? Ahora yo te invito a que ejerzas fe. En un instante, en un momento, toda esa nube oscura que te está envolviendo y te ha envuelto durante mucho tiempo en tu vida se disipa. El peso que vas cargando se va. Cree en esta noche, en esta hora, en este momento. Cuando escuches este video, donde estés escuchando estas palabras, abre tu corazón a Dios. Y si tú le conoces al Señor, ahora tienes la herramienta. ¿Cómo despojarte de la amargura que te ha impedido servirle de corazón al Señor? ¿Cómo vencer esa amargura?
cómo despojarte de esa cadena que has estado arrastrando. Aleluya. Gracias, Jesús. Eso que solamente te hacía mirar para abajo y no contemplar la gloria de Dios. No tener la libertad que tenía Esteban de ver a los cielos y ver el trono de Dios. Es real. Aleluya. Gloria a Dios. Es verdadero. Está muy cerca tuyo. Gloria a Dios. Solo le tienes que invitar. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Hay un momento especial que Dios quiere pasar contigo. En ese momento vas a oír palabras inefables. Vas a oír palabras que van a tocar lo profundo de tu ser. Aleluya. Y vas a sentir que la amargura fue quitada y que has sido limpio, no solamente renovado, sino que has sido transformado en una nueva criatura, algo nuevo, en donde la esperanza renace, en donde la visión se expande, en donde el gozo vuelve, la alegría se provoca. Eso es salvación, de eso estamos hablando, y eso es lo que deseamos para ti, que conozcas a Jesucristo. Oremos. Allí donde estás, puedes pronunciar estas mismas palabras que estoy diciendo ahora. Padre, te recibo ahora en mi corazón. Entra, Señor Jesús, porque estoy trabajado y cargado. Hay rencor, hay amargura en mi corazón. Llévatelo todo ahora, porque sé que tu plan es que vivas feliz. Sé que tu plan es que seas salvo. Sé que deseas que contemple tu cruz y al que está pendiente de ella, a Jesucristo crucificado, derramando su sangre por mis pecados, para que sean todos limpios. Gracias, Padre Celestial. Gracias por tu amor y tu misericordia. Anota mi nombre en el libro de la vida y permíteme, Señor, servirte con un corazón despojado de amargura, de odio, de rencor, para poder amar intensamente a los demás, así como tú me amas a mí. Gracias, Padre Celestial. Amén. Si has hecho esta oración, has hecho la mejor oración que alguien puede hacer. Vamos a orar por los enfermos, porque de eso se trata. El amor de Dios se manifiesta y solo se requiere fe. Recibe ahora lo que necesitas en tu cuerpo, en tu alma. Pon la mano en el lugar de la enfermedad y vamos a declarar salud en esa área. Padre, en el nombre de Jesús, declaro que por tu palabra fuimos nosotros curados. Y este declarar no nace de mi corazón, sino que nace inspirado en tu palabra, Señor, que dice que por la llaga de Jesús fuimos nosotros curados. Por eso tomo autoridad para declarar lo mismo que tu palabra dice, que por tus llagas, por la llaga de Jesús, fuimos todos curados, inclusive aquellos que están oyendo y están creyendo esta palabra. Recibe salud ahora en el nombre de Jesús. Se va la enfermedad, como se llame, ahora fuera del cuerpo, fuera de la mente, en el nombre de Jesucristo. Ato, ligo y reprendo todo mal que el enemigo ha causado, toda trampa. Ahora toda obra de los demonios se deshace en el nombre de Jesús. Toda enfermedad en el cuerpo, como sea, como se llame, en los pies, en las piernas, ahora en los pulmones, los bronquios, ahora en los órganos internos, hígados, ahora son sanados, riñones sanados, ahora estómago sanado, en el nombre de Jesús. Cerebro sanado, piel sanada, huesos sanados, restaurados, piel ahora sanada, malformaciones corregidas, obra ahora milagros y maravillas en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre, por tus maravillas. Obra para la gloria del nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga a todos, hermanos. Si tú has visto este video, compártelo. Y también si quieres ver toda la serie de videos que hemos estado grabando y los tenemos instalados en la página Pastor Carlos de Betac en Facebook.
También lo puedes encontrar en YouTube. Puedes ir al canal de YouTube Iglesia El Reino. Así todo juntito lo buscas y vas a encontrar también todos los videos que estamos transmitiendo. Así que síguenos y te esperamos en la próxima. Bendiciones.